¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dejado el Señor para la misión? ¿Cuáles han sido los implementos, los elementos que Dios nos ha dejado para esta misión tan difícil de evangelizar? Y yo quiero que comencemos a analizar uno por uno los 7 regalos del Espíritu Santo para la iglesia. Son regalos bellísimos, son los regalos de Dios, es la plenitud de Dios para el ser humano. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2. Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. El contexto de este texto es bien interesante y hay que tenerlo en cuenta precisamente porque es como la condición principal para recibir los carismas, para recibir estos dones. Dice, saldrá del tronco de Jesé un retoño. Cuando nos hablan del tronco de Jesé, se refieren a un descendiente de Jesé, es decir, a un descendiente del rey David. Por tanto, se refieren al Mesías. ¿Y qué quiero decirles yo con esto? Quiero decirles que para poder recibir estos dones, estos regalos del Espíritu Santo, usted tiene que estar sumergido en Cristo. Usted tiene que estar metido absolutamente en Jesucristo. Usted tiene que ser idéntico a Jesucristo. La experiencia y la expresión más bonita de este texto es la siguiente: sobre él reposará el espíritu de Yahvé. Esta expresión para el Antiguo Testamento es bastante novedosa, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no solía reposar sobre alguien, simplemente venía, actuaba en una situación concreta y se alejaba. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando dicen oráculo de Yahvé, o vino el Espíritu Santo sobre, pero el Espíritu Santo nunca había reposado sobre nadie. La figura, la imagen, yo creo que más taquillera del Espíritu Santo es la imagen de la paloma, ¿sí o no? Porque es la imagen más taquillera, porque precisamente la paloma es la que viene y reposa. Las palomas eran usadas para enviar mensajes. Y cuando usted mandaba una paloma, la paloma inmediatamente regresaba a su casa. Es decir, la paloma siempre busca su casa, no como el gallinazo del diluvio que se fue y no lo volvimos a ver. La paloma reposa sobre su casa. Y cuando Isaías dice que vendrá el Espíritu de Yahvé y reposará sobre Cristo Jesús, lo que está diciendo es que esa es la casa del Espíritu. Por tanto, si usted quiere ser la casa de Cristo, si usted quiere que el Espíritu habite en su corazón, lo que tiene que hacer es sumergirse absolutamente en Cristo y ser como Él. Les voy a dar una palabrita sobre María antes de empezar con esto, porque es que yo pienso que en esto de ser como Cristo, María es la clave. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida espiritual yo no tuve mucha afinidad, que digamos, con María, principalmente porque lo que uno ve de María muchas veces es una devoción popular, una cantidad de expresiones que uno dice esto como que no cuadran, de pronto exageradas y bueno. Y entonces recuerdo que el año pasado que estuve en Quito, llegó a mis manos un libro del padre Ignacio Larrañaga, muy bonito. Se llama El silencio de María. Era la época del Adviento. Y yo pienso que el Adviento es la época privilegiada para María, para uno esperar con María. La que enseña a esperar es María. Y me puse a leer ese libro del silencio de María y hubo un momento de oración en el que el Espíritu como que me indicaba algo. Me decía: tú como discípulo has conocido al Señor por las calles de Galilea. Así.
Tú como discípulo conociste al Hijo de Dios por las calles de tu vida y te ha fascinado el Hijo de Dios y amas al Hijo de Dios y eres discípulo del Hijo de Dios. Y yo sentía que como que me decía, pero es que esto consiste en ser más que discípulo. Esto consiste en encarnar a Jesucristo. Y yo decía, ¿y quién me va a enseñar a mí a encarnar al Hijo de Dios? ¿Quién me va a enseñar cómo es que se gesta al Hijo de Dios? ¿Quién me va a enseñar cómo es que se cuida al Hijo de Dios? ¿Cómo se alimenta al Hijo de Dios? ¿Quién me va a enseñar a esperar con confianza en el Hijo de Dios? Y la respuesta era muy sencilla: María. María es la que, al dejarse llenar del Espíritu Santo plenamente, es capaz de encarnar al Hijo de Dios. Por tanto, ella es maestra de la encarnación del Hijo de Dios en las almas. María nos enseña a encarnar al Hijo de Dios en nosotros. Amén. Bien, vamos entonces a empezar con los 7 dones del Espíritu Santo. Que resulta que no son 7, sino ¿cuántos? 6. Que resulta que no son 6, sino 2. 3 parejas, ¿sí o no? 3 parejas. Miren que el texto, como aparece acá en Isaías, aparece en forma de parejas. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Quién de ustedes quiere recibir el don de la sabiduría? Ya levanten la mano. La sabiduría la podemos definir como la capacidad de saborear la vida, la capacidad de encontrarle sabor a la existencia desde Dios. Cuando yo le encuentro sabor a mi existencia desde el mismo Dios. Y aquí, hermanos, yo sí quiero decirles algo que me duele muchísimo. Cada vez que salimos a evangelizar, nos damos cuenta de la necesidad urgente que hay en el mundo, sobre todo en los jóvenes, de encontrarle sentido a su vida. Por lo regular se acercan muchachos, un pelado, de hecho en Armenia un pelado tendría por ahí 19 años tal vez, y me decía llorando: Andrés, yo no le encuentro sentido a mi vida. ¿Uno para qué vive? ¿Para qué esta vida? ¿Para qué? ¿Para uno tener que morirse otra vez? Tanto trabajo, tanta cosa, tanta lucha. ¿Para qué vive uno? Yo no le encuentro sentido. Yo me levanto y yo digo, ¿pero para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué vivir? Y resulta ser que la enfermedad del siglo es la enfermedad de la depresión. ¿Y de dónde sale la depresión, hermanos? De la incapacidad de encontrarle sabor, sentido a la existencia. El que le tenía un gustazo, el que saboreaba la existencia, era Jesucristo. Jesús se sentaba en la plaza de Galilea con esos patos que tenía de discípulos y se sentaba a mirar los pájaros, esas tórtolas que pasan por ahí. Se me sentaba a mirar las tórtolas y entonces decía, mira qué tórtolas tan atortoladas, vea, no. Y entonces decía, muchachos, y para ver que a estas tórtolas mi Padre de los cielos las alimenta, y no cosechan, y no hilan, y mi Padre del cielo las alimenta. Y usted preocupado porque no tiene para pagar el arriendo, y usted preocupado porque no tiene para el semestre, y a estas tórtolas mi Papá del cielo las alimenta. Era hasta cansón Jesús. Lo invitaban a comer, se sentaba a comer y empezaba a comer pan, porque comía horrible. Lo invitaban a comer y se sentaba a comer y empezaba a decir, ¿sabes qué, hombre, Pepita? ¿Sabes que el reino se parece a un poco de levadura que una mujer colocó en un pan y la levadura hizo que el pan creciera? Y caminaba por las carreteras y se iba por los campos y veía a un sembrador y decía, muchachos, ¿saben qué? El reino de Dios se parece a este man que está sembrando, que está cosechando, pero que es para todos, pero que pocos lo aceptan. Y toda la existencia le sabía a su papá, absolutamente toda la existencia, las cosas, los hombres, los animales, la vida, todo le sabía a su papá. Qué bueno que en esta tarde recibiéramos el don de que nuestra existencia entera
no sepa nuestro papá, que incluso las dificultades, que incluso los problemas, que incluso las crisis, no sepan a nuestro papá. Pero descubrir eso necesita que a usted la vida le sepa a su papá. Inteligencia. La inteligencia se define como la capacidad de resolver problemas, de resolver situaciones a la manera de Dios. Ahorita hacíamos un ejercicio de comunidades, ¿sí o no? Y entonces poníamos un problema, un conflicto, y le poníamos a cada uno su rol para que resolvieran el conflicto. Eso se volvió un zaperoco allá. Eso uno decía que sí, que no, que vea, que casi crucifican al Juan de mi grupo. Que apedréenlo porque ese fue el que tuvo la culpa. Mentiras. Pero fíjense, eso pasa en las comunidades. En las comunidades hay de todo. En la comunidad hay el que es negativo, el que es positivo, el que es bonito, el que es feo, el gomelo, el que no es gomelo, el que es querido, el que no es querido, el cansón, el que se durmió o el que se duerme, o el que se está durmiendo también. De todo hay en la comunidad. Pero resulta que el Espíritu Santo de Dios viene a regalarnos, oigan esto, la capacidad de resolver problemas a su manera. Uno es muy atravesado, y sobre todo los paisas. Los paisas decimos que no nos varamos, que no sé qué, pero somos los más enredados porque somos sumamente atravesados. Y eso creemos que con un chicle pegamos el mofle del carro para poder andar hasta Coeñas. Y nos ingeniamos cualquier cosa, problemas a la manera del hombre. Pero resulta que el Espíritu Santo viene a resolver, a darnos la capacidad de resolver problemas y situaciones a la manera de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado el cuento de las gafas de Dios. ¿Se lo han escuchado o no? A ver, ¿quién no lo ha escuchado? A ver si vale la pena contarlo. Si vale la pena contarlo. Resulta que había un hombre que se murió. Y se murió a mediodía. A mediodía en el cielo no hay nada. Allá en el cielo a mediodía se cierra todo. Todo el mundo se va a almorzar, la siesta, todo queda cerrado. Todo queda cerrado. Y entonces este hombre se murió a mediodía y entró al cielo. Y hola, don Pedro, doña Marta, doña María, y nadie. Don Jesús, nadie. Apenas sonaba un grillo por allá. Y entonces resulta que por allá vio como en la entradita del cielo una oficina que decía Oficina de Dios. Y él dijo, qué berraquera. Era paisa. La oficina de Dios. La oficina de Dios, ¿cómo así? Y se fue entrando así como que no quiere la cosa, magolita, tal cosa, se fue entrando. Cuando allá vio sí la oficina de Dios, estaba el Cristo en la pared, estaba una silla grande, una silla que era de 3, pero era una. Él no entendió cómo era la silla, pero era de 3, pero era una, ¿sí o no? Y había un escritorio, y estaba el agua, y estaba el computador de Dios repleto de tweets y repleto de cuanta cosa. ¿Sí o no? Todo el mundo pidiendo ahí bobadas. Y entonces resulta que sobre el escritorio estaban las gafas de Dios. Y dijo, las gafas de Dios. ¿Y uno qué verá con las gafas de Dios? ¿Ah? No, esto debe ser muy bueno. Y que eso se asomó a ver que no viniera nadie. Y cogió las gafas de Dios y se las puso. Y cuando se puso las gafas de Dios, este hombre se dio cuenta que comenzó a ver las cosas como verdaderamente era. Todo lo comenzó a ver como verdaderamente era. Y que con esas gafas podía mirar al mundo de los vivos. Te dijo, no, yo voy a mirar a mi esposa. ¿Cómo estará de triste mi esposa? Que la dejé con esos 2 muchachitos. ¿Cómo estará de angustiada esa pobre mujer? Yo la voy a mirar. Y que dijo, gafas, yo quiero ver a mi esposa. Cuando ve a la esposa ya, la infeliz, más contenta que enano creciendo, feliz. Y estaba empacando, que porque se iba a ir pa' Coñas con el vecino. Que es que hay, por fin se nos tomó el veneno este desgraciado y nos dejó la vida en paz. Y este hombre se llenó de una rabia, de una ira, de una cólera, agarró el cenicero que estaba ahí encima del escritorio y tráquete y descalabró a la vieja.
Ay, quedó la vieja descalabrada, se encienden las alarmas del cielo, se encienden las alarmas, las sirenas, sale Pedro con un pollo en la mano, el Señor, salen las 1000 vírgenes, con eso se armó el zaperoco en el cielo, todo el mundo encima de este hombre, y este hombre más asustado que un burro en un avión. Por allá en una esquina todo asustado y temblando. Y cogió las gavitas, se las quitó, las puso ahí en un rinconcito y se sentó por allá. Cuando en medio de toda esa gente, pues entró Dios. Porque las 1000 vírgenes lo iban a linchar. Esas mujeres son muy bravas, lo iban a linchar. Y entonces entró Dios, no, calma, tranquilos, no hay problema, frescos, ok, don't worry, be happy, tal cosa. Se entró, le decía, y lo agarró pues del hombro y le dijo, bueno, ya, vayan todos para el trabajo, manos a la obra. Listo, y el man lo cogió, lo sentó en una sillita, le dijo, mijo, bienvenido. Este es el cielo, esta es tu casa, puedes venir a mi oficina cuando quieras, puedes coger mi computador cuando quieras, puedes hacer lo que quieras aquí en el cielo, esta es tu casa. Y puedes ponerte mis gafas cuando quieras. Pero recuerda que para ver como yo veo, primero tienes que tener mi corazón. Para poder ver el mundo como yo lo veo, tú tienes que tener primero mi corazón. ¿Cuántas decisiones, cuántas equivocaciones, fruto de que vemos el mundo como yo lo veo y punto y nada más, y lo que yo digo y punto y ya? Pero la inteligencia de Dios viene a ayudarnos a resolver problemas a la manera de Dios. Ese problema económico que vos tenés, eso no es nada para Dios, eso tiene solución. Ese problema familiar tiene solución. La paz en Colombia tiene solución. Tiene solución, en serio, amén, que sí tiene solución. Esa es la primera pareja. Y esta pareja, el profeta la entiende desde la experiencia de Salomón. La entiende desde la experiencia de Salomón. Discernimiento, el don de discernimiento. Capacidad, escuchen esto, capacidad de distinguir las motivaciones últimas, las verdaderas intenciones, criterios que mueven a una persona o a una obra. Es la capacidad de yo saber si usted me está diciendo te quiero de verdad o de mentiras. Si usted me está proponiendo un negocio bueno o malo. Y eso solo lo da el Señor. Y uno incluso llega a darse a afinar tanto, la idea es afinar tanto este don, que uno con la mera manera de expresarse, uno sepa quién quiere el bien para uno y quién no. Y cuando este discernimiento se hace discernimiento de espíritus, cuando usted logra conocer lo que el otro siente, usted es capaz de aconsejarlo, usted es capaz de guiarlo. Las personas del ministerio de acompañamiento saben lo que es eso, que llega gente con muchísimo dolor y el Señor como que le va dando a uno esa capacidad de sentir su dolor, y cuando uno sabe lo que el otro está sintiendo, uno aconseja. Y uno dice, es que es por este lado, pilas que es por acá, pilas que es por esto. El Espíritu Santo, el don de discernimiento. Y el don de la fortaleza, capacidad de cumplir la voluntad de Dios sobre toda dificultad. Alguna vez una amiga me decía, no, Andrés, es que en este retiro que pasó, el Señor me llevó al madero, me llevó a la cruz. En una oración me llevó al madero. Y yo, que soy poco delicado, yo le dije, pero ¿a cuál madero? ¿Al de madera o al de verdad? ¿Al de madera o al de verdad? Pocos días después tuvo algo muy horrible que vivir. Y yo decía, ese es el madero de verdad. Porque no es simplemente un símbolo, una cruz, una madera. Es esta vida, esta carne que duele mucho. María fue la única que lo hizo. Yo recuerdo
Yo recuerdo que una escena, una película que me vi que se llama María de Nazaret. Jesús ha muerto, los discípulos están desconsolados, están ya cansados y se quieren ir para la casa. Entonces está María, los discípulos. Entonces los discípulos, no, vámonos ya para la casa, vámonos a pescar, y María ahí, en medio. Y empiezan a decir, no, yo me voy a ir, María, hasta luego, y María ahí. Y ella les decía, María decía, me imagino, yo recuerdo que estaba como picando unas cosas ahí en una olla, seguramente logado. Y entonces, el caso es que Pedro y los demás iban para afuera, para la casa, y María llegó y se sentó en el quicio de la puerta. Y entonces se sentó ahí y empezó así como toda cuentera, empezó a decirles, yo recuerdo cuando era un niño. Y empieza a narrarles toda la historia de Jesús, y empieza a contarles y que hacía esto, y que me miraba así. Ellos se sentaron y empezaron a mirarla. Cuando terminó de hablar, se quedaron en la casa, porque descubrieron que esta mujer conocía la voluntad de Dios. Ella sabía lo que Dios quería. Incluso en medio de la muerte fue capaz de cumplir con esa voluntad. Inteligencia, sabiduría, se refiere a la experiencia de fe de Salomón. El sabio, discernimiento y fortaleza a la experiencia de fe de David. Discernimiento, consejo, fortaleza a la experiencia de fe del rey David. Ciencia y temor de Dios. La ciencia se refiere a la capacidad de penetrar en Dios. Ejemplo, Santa Catalina de Siena, una mujer que nunca fue al colegio, nunca estudió, nunca hizo nada, y es una doctora de la iglesia. El Espíritu de Dios que da la capacidad de penetrar en su misterio. Y el temor de Dios es la capacidad de amar, o el amor apasionado por Dios. En la traducción de los 70 aparece temor de Dios y, como una especie de aclaración, piedad. Son lo mismo, el temor de Dios y la piedad. Y la piedad no está referida al que es piadoso, al que uno dice, no, es que es muy piadoso porque reza 5 rosarios al día, sube a pie hasta el Monte Carmelo, ayuna, hace cualquier cantidad de cosas. La piedad no se refiere a eso. La piedad se refiere al amor apasionado por Dios, un amor desenfrenado por Dios. Recuerdo a San Juan Eudes con 14 años. San Juan Eudes con 14 años, un adolescente, amaba profundamente al Señor y a la Virgen María. Hizo un signo bellísimo. Se fue a la capilla, cogió la imagen de la Virgen María, un anillo, y le dijo, ahora tú serás mi esposa, yo quiero casarme contigo. Y le consagró su castidad. Un amor desenfrenado por Dios. ¿Qué otras cosas? Los santos no son santos porque hayan hecho milagros. Los santos no son santos porque se martirizaban, porque dejaban de comer, porque hacían muchas cosas. Los santos son santos porque amaban profundamente a Dios. Y ese amor era tan profundo que se manifestaba en nosotros. Y ese amor es la columna vertebral de todos estos dones y todos los carismas. Les ofrezco un camino mejor. Ya pudiera yo hablar las lenguas de los ángeles y de los hombres, pero si no tengo amor, nada me sirve. Usted quiere recibir los dones y los carismas del Señor, pues entonces dedíquese a amar. Dedíquese a amar a su marido borracho, dedíquese a amar a su comunidad tan cansona, dedíquese a amar a los enfermos, dedíquese a amar a los pobres, a los drogadictos. Cuando yo en mi corazón siento el amor que Dios da, que Dios pone, el resto de los carismas vienen por añadidura, porque los carismas son simplemente un fruto directo del amor que Dios pone en mi corazón por los hermanos. Amén.